En este ejercicio tenemos un contenedor con forma de paralelepípedo de base cuadrada que debe diseñarse para almacenar un volumen de 54 metros cúbicos. Acá tenemos la forma de un paralelepípedo. Debido a los materiales que deben utilizarse, el costo de construcción por metro cuadrado de las caras laterales, que son estas caras que están aquí, equivalen a la mitad del costo de la base y la tapa. En esta figura solo se ve la tapa, la base debiera ser esta de acá. ¿Ok? Determine las dimensiones óptimas para que el costo total de fabricación del contenedor sea mínimo. Entonces, este es un problema de costos que está relacionado con volumen y con áreas también de esta figura, de este paralelepípedo. Así que para encontrar las dimensiones óptimas para minimizar el costo, tenemos que pasar primero por el proceso de modelación. Así que tenemos que primero definir nuestras variables. Bueno, la forma es este paralelepípedo, esta caja, si ustedes quieren llamarle así, donde la base es cuadrada. O sea, en el fondo, aquí, esto que estoy indicando acá con el puntero es un cuadrado. Por lo tanto, este lado, si mide X, el lado de acá también mide X. ¿Ok? Así que vamos a definir como X, obviamente mayor que cero por tratarse de una longitud, y X va a ser el lado de la base. Y bueno, la altura no tiene por qué ser igual, ¿cierto? Entonces la altura la vamos a representar con otra letra. Entonces Y va a ser también positivo por ser una longitud, va a ser la altura del paralelepípedo. Así que eh, una primera condición que nos dan es que tiene que almacenar un volumen de 54 metros cúbicos. Así que esa condición tenemos que ser capaces de escribirla en términos de nuestras variables. Así que eh, si yo conozco la longitud de los lados de la base y conozco la altura del paralelepípedo, por supuesto que puedo encontrar el volumen. Y el volumen corresponde al área de la base, que es x cuadrado, por la altura, que es y. Así que la condición de volumen se representa mediante esta ecuación, x cuadrado por y igual a 54. Y de acá puedo despejar cualquiera de las dos variables. Por supuesto que la más sencilla de despejar es la variable y. Entonces, si despejo, me queda que y es igual a 54 sobre x cuadrado. Entonces, acá tenemos una relación entre x e y dada por la condición de volumen. Bien, pero nuestro problema no es de volumen, sino que es un problema de costos. Así que vamos a leer bien acá la información que nos entregan. Debido a los materiales que deben utilizarse, el costo de construcción por metro cuadrado, entonces aquí nos hablan de metro cuadrado, que es unidad de área, de las caras laterales, que son estas cuatro caras que están aquí, equivale a la mitad del costo de la base y la tapa. Así que tenemos que hacer un modelamiento acá de el costo. Así que para hacer eso, lo voy a representar primero en palabras y luego lo vamos a pasar a fórmulas. Así que el costo total de fabricación va a ser igual a lo siguiente. El costo de fabricar la base más el costo de fabricar la tapa de este paralelepípedo, o sea, la base, la tapa, más el costo de fabricar las caras laterales. Es la suma de esos tres costos. Bien, así que eh, vamos a encontrar una fórmula para este costo total. ¿Cuál es el costo de la base? El costo de la base y la tapa, ¿ok? Es un valor desconocido. Sobre las caras laterales me dicen que es la mitad del costo de la tapa y la base.
Entonces, miren, vamos a llamar al costo de la base y la tapa, le vamos a llamar K. Pero ese es un costo por unidad de área, o sea, es K por metro cuadrado. Aquí K tiene que ser un valor positivo. Bien, y el costo de la parte lateral dice que es la mitad, así que debería ser K medios. Y eso multiplicado por los metros cuadrados de lateral. ¿Ok? Así que en función de este K vamos a modelar el costo total. ¿Cuál es el costo de la base más el costo de la tapa? Es el mismo, ¿cierto? Entonces, recordar que los metros cuadrados corresponden a unidades de área. Así que esto va a ser el área de la base más el área de la tapa, que son las mismas, ¿cierto? El área de la base con el área de la tapa es lo mismo, pero multiplicado por el valor de lo que cuesta fabricar la base y la tapa, que en este caso es K. K cantidad en alguna unidad monetaria, ¿ok? Que podría ser pesos o dólares, no lo sé, más el costo lateral. ¿Cuál es el costo lateral? Es el área de las caras laterales multiplicado por el costo por metro cuadrado, que es K medios. Así que ahora lo que tenemos que hacer es representar el área de la base, el área de la tapa en función de nuestras variables x e y el área lateral también en función de x e y. Entonces, nuestro costo total será lo siguiente. ¿Cuál es el área de la base? El área de la base, como pueden ver, sus longitudes dependen solo de x. Es un cuadrado, ¿cierto? Del lado x, así que es x cuadrado. Así que es x cuadrado más la tapa, que también es x cuadrado, todo multiplicado por k. Más el área lateral. ¿Cuál es el área lateral? Corresponde al área de esta cara. Este es un rectángulo, ¿cierto? De lados x e y. Esta otra cara que está aquí, que también tiene lados x e y, más la cara que está aquí al fondo, esta de aquí, que también es un rectángulo de lado x por y, y la cara del fondo, esta que está en blanco, que también es x por y. Entonces, 4 veces x por y. Todo eso multiplicado por el costo por metro cuadrado, que es la mitad de lo que cuesta fabricar eh, la base y la tapa. Entonces ahí tenemos una fórmula para el costo que depende del x, del y de este costo k que es desconocido para nosotros. ¿Ok? Y necesitamos que nuestra función dependa de una sola variable. Importante aquí que el k es un valor que está fijo, es una constante, es como si el k valiera, por ejemplo, 20 pesos o 20 dólares, ¿ok? Así que no es una variable, sino que es un parámetro, pero sí el x y el y son variables. Entonces no me sirve que esté en términos de dos variables, sino que tiene que estar solo en términos de una. Y aquí es donde vamos a usar esta información que tenemos aquí. El y es 54 sobre x cuadrado, entonces lo podemos reemplazar aquí. Entonces, de esta manera, al hacer este reemplazo aquí, nos va a quedar la fórmula solo dependiendo de x. Así, al reemplazar, nos va a quedar c de x igual a x cuadrado más x cuadrado, eso es 2x cuadrado, por k, más 4 por x. El y lo vamos a reemplazar por 54 sobre x cuadrado. Y todo eso multiplicado por k medios. Y ahí estamos llegando a una expresión que depende solo de x. ¿Ok? Y recordar que el k va a ser un parámetro que va a quedar fijo. Por supuesto que aquí podemos simplificar algunas cosas. Entonces nos va a quedar lo siguiente. El costo como función de x va a ser. Acá vamos a reordenar los términos. Lo voy a dejar como 2k por x cuadrado más. Aquí podemos simplificar. Puedo simplificar el 2 con el 4, va a quedar un 2. Y 54 por 2, eso nos da 108. Por k va a ser 108k.
Y acá puedo simplificar el x con el cuadrado. Entonces va a quedar 108k partido por x, donde x es mayor que cero, es el dominio de esta función costo. Entonces, esta es la función que modela el costo de fabricar este paralelepípedo en función del lado de la base de este paralelepípedo, tomando en cuenta el valor de construcción, el costo de construcción por metro cuadrado, que es este K, que es un parámetro que ha quedado expresado. Entonces, con esta función vamos a tener que aplicar la teoría de derivadas para poder encontrar su mínimo, porque nos están pidiendo el costo mínimo. Así que vamos a la segunda parte. Me piden la primera derivada y los puntos críticos. Entonces, nuestra función, costo, la voy a copiar nuevamente, es 2k por x cuadrado más 108k partido por x, con x mayor que 0. Así que derivamos. ¿Cómo derivamos? Acá queremos derivar con respecto a x. Por lo tanto, los números y k corresponden a una constante, así que deben ser tratados como constante. ¿Cómo derivo acá? El 2k es una constante que está multiplicando, así que la mantenemos y derivamos de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. Más, tengo que derivar 108k partido por x. ¿Ya? Recordar que la derivada de 1 sobre x es siempre menos 1 sobre x cuadrado. Y esto está multiplicado por 108k. El 108k es una constante. Y esa constante la mantenemos. La mantenemos aparte, el 108k, y multiplicamos por la derivada de 1 sobre x, que es menos 1 sobre x cuadrado. Así que nos va a quedar aquí menos 1 sobre x cuadrado y el menos lo vamos a dejar ahí. Así que esa es la primera derivada. Lo vamos a arreglar. Nos va a quedar aquí 2 por 2 es 4. Nos queda 4kx menos 108k sobre x cuadrado. Esta es la primera derivada de la función costo. Y para encontrar puntos críticos, lo que uno debe hacer es igualar este costo a 0. ¿Ya? Así que para puntos críticos, tomamos esta derivada y las igualamos a 0. Así que nos va a quedar lo siguiente. 4kx menos 108k sobre x cuadrado igual a 0. Para despejar aquí la x, vamos a multiplicar ambos lados por x cuadrado. Así que nos va a quedar aquí 4k por x al cubo menos 108k igual a 0. Y ahora despejamos la x. Nos queda 4k x al cubo igual a 108k. El 4k pasa dividiendo, nos queda 108k sobre 4k. K se cancela aquí. Recordar que k es distinto de 0, es un valor positivo que está asociado a un costo. Y tengo que dividir 108 entre 4. Y 108 dividido en 4 nos da 27. Y para despejar la x, aplicamos raíz cúbica. Nos queda entonces que el x vale 3. Ese es el único punto crítico que tiene la función costo y como pueden ver es independiente del valor de k que tenemos aquí. Y por supuesto, este punto crítico es válido porque está dentro del dominio de nuestra función. Estamos trabajando con x positivo, nos dio x igual a 3 como punto crítico, así que ese es un punto crítico válido. Y ahora tenemos que hacer la clasificación de este punto crítico. Queremos que este punto crítico sea mínimo, así que tenemos que verificar que lo es. ¿Cómo lo verificamos? Tenemos que calcular la segunda derivada de la función. Entonces, la primera derivada, voy a copiar nuevamente el resultado, esto era 4kx menos 108k sobre x cuadrado. Derivamos nuevamente. La segunda derivada es la derivada de 4k por x, como 4k es constante, que multiplica la x, mantenemos el 4k y derivamos la x con respecto a x, y eso es 1. Y acá tengo que derivar el menos 108k sobre x cuadrado. Para eso tengo que recordar cómo se derivaba 1 sobre x cuadrado.
Eso lo podemos ver como la derivada de x a la menos 2. Y por las reglas de derivación, el menos 2 baja, conservo la x y al menos 2 le restamos 1. O sea, nos queda menos 2 por x a la menos 3. Es decir, esto es menos 2 sobre x al cubo. Y este menos 2 sobre x al cubo se multiplica por el menos 108k. ¿Ya? Menos por menos nos queda más. 108 por 2 nos da 216, así que esto va a ser 216k sobre el x al cubo. Así que esa es la segunda derivada de la función costo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar el punto crítico que nos dio. X igual a 3 era el único punto crítico. Así que reemplazamos la segunda derivada en el 3 y analizamos el signo. Nos queda 4k más 216k partido por 3 elevado a 3, que es 27. En realidad, más que conocer el valor exacto de esta expresión que está aquí, me importa el signo. Entonces, no olvidar que k es un costo, es un valor positivo. Multiplicado por 4, esto nos da que es algo positivo. 216k también es positivo. Partido por 27 seguirá siendo positivo. Y la suma de números positivos nos da positivo. Por lo tanto, al reemplazar en la segunda derivada el punto crítico x igual a 3, nos dio positivo. Y el criterio de la segunda derivada nos dice entonces que al darnos positivo, x igual a 3 es un mínimo local de la función costo. Así que con esto ya estamos casi listos, porque ahora vamos a poder concluir. La conclusión es la siguiente. Obviamente, para concluir tenemos que responder lo que nos están preguntando. Dice, determine las dimensiones óptimas. ¿A qué se refieren con las dimensiones óptimas? A las longitudes del lado de la base y de la altura. O sea, básicamente los valores de x y los valores de y. Entonces, las dimensiones óptimas del paralelepípedo o del contenedor son x igual a 3 metros, porque aquí las unidades están en metros. Lo, lo identificamos a partir de ahí. Entonces, el cuadrado tiene lado 3 metros. Y el valor de y, ¿cómo lo obtenemos? Tenemos que devolvernos al primer paso donde hicimos la modelación. En el primer paso, nosotros encontramos que y era 54 sobre x cuadrado. Así que reemplazaremos. Esto es 54 sobre x cuadrado, es decir, 54 sobre 3 al cuadrado, o sea, 54 sobre 9, y eso nos da 6, 6 metros. Por lo tanto, esas son las dimensiones óptimas. X vale 3 metros, Y vale 6, ¿ya? Y con eso aseguramos que el volumen es de 54 metros cúbicos y obtenemos el costo total de fabricación, el mínimo posible. Y de hecho podemos comprobar esto con GeoGebra. Les voy a mostrar aquí en el GeoGebra que uno puede verificar de que para la función costo, x igual a 3 es el mínimo de la función independiente del valor de k que estemos considerando. Aquí está apareciendo en pantalla el GeoGebra con la función de costo que era 2k por x cuadrado más 108k partido por x, con el dominio x mayor que 0. Por eso que ustedes pueden ver aquí que la curva está graficada solo en el primer cuadrante, que es donde x es positivo, y por supuesto los valores del costo, que son los del eje vertical, también tienen que ser positivos. Como el k es desconocido para nosotros, lo que yo hice acá fue indicar distintos valores de k posibles entre el 1 y el 50. Acá se está mostrando qué ocurre cuando el k vale 20. Y cuando el k vale 20, podemos ver que la curva de costo es así. Y podemos ver que acá alcanza el mínimo, que es justo cuando x vale 3. Ahora bien, nosotros podemos ir cambiando los valores de k. Fíjense, aquí k vale 21, 22, 23. La curva mantiene su forma,
¿ya? Se empieza a trasladar para los distintos valores de K. No obstante, el mínimo se mantiene en x igual a 3. O sea, independiente del costo K, el mínimo sigue siendo 3. Y aquí tenemos para distintos valores de K, la función se deforma un poquito, pero el mínimo no cambia. Y eso fue lo que pudimos comprobar con el cálculo de las derivadas que hicimos. Así que de esta manera verificamos entonces que nuestro desarrollo está correcto y de esta manera finaliza la resolución de este ejercicio.